Buenas noches y bienvenidos. Esta noche nos sumergimos en una historia tan antigua como el propio tiempo. Una historia de amor, rivalidad y fe. Una historia que ha resonado a través de los milenios, dando forma al tejido mismo de nuestro mundo. Esta es la historia de Sara y Agar. Estas dos mujeres, vinculadas al mismo hombre, Abraham, se encontraron en el corazón de un drama que daría origen a naciones y encendería creencias. Su historia, grabada en los anales de la historia, continúa resonando, ofreciendo profundas lecciones sobre la humanidad, la fe y las decisiones que tomamos. Esta no es solo una historia polvorienta de un pasado olvidado. Es un espejo que refleja la complejidad de las relaciones humanas y la fuerza perdurable de la fe. Acompáñenme mientras desentrañamos los hilos de esta cautivadora historia, explorando las vidas de Sara, Agar y el hombre que se interpuso entre ellas. El peso de una decisión. Abraham, venerado como patriarca en el judaísmo, el cristianismo y el islam, se encontró ante un dilema imposible, una elección que dividiría a su familia y marcaría el destino de millones de personas. Dividido entre su esposa, Sara, y su sierva, Agar, buscaba un heredero, un legado que llevara su nombre y la alianza con su Dios. ¿Pero a qué precio? ¿Fue su decisión un testimonio de su fe o un trágico error con consecuencias inmensas? ¿Traicionó a una mujer para satisfacer a otra? ¿O fue guiado por una mano divina, moldeando el futuro según un plan celestial? A través del prisma de la historia, examinaremos las consecuencias de sus decisiones, recorriendo la línea de los conflictos y los lazos familiares nacidos de este drama ancestral. Es una historia de una relevancia eterna, un recordatorio de que incluso las decisiones tomadas hace miles de años resuenan a través del tiempo, dando forma a nuestro presente e influenciando nuestro futuro. En la cuna de la civilización. Nuestra historia tiene lugar en Mesopotamia, una región rica en vida e historia. Imaginen ciudades llenas de vida, templos grandiosos y vastos desiertos que se extienden hasta donde alcanza la vista. Es aquí donde comienza nuestra historia, en un mundo al borde del cambio, donde los dioses y los mortales se cruzaban. Era una época en la que los susurros de una nueva fe, el monoteísmo, comenzaban a desafiar las antiguas creencias politeístas. En este contexto de agitación cultural y espiritual, conocemos a nuestros protagonistas, Abraham, Sara y Agar. Sus vidas, profundamente arraigadas en el tejido de su tiempo, se convertirían en un tapiz tejido con hilos de amor, pérdida y fe inquebrantable. Sara, una mujer de promesa. Sara, la esposa de Abraham, era una mujer de una belleza extraordinaria y de una fe inquebrantable. Casada con Abraham en el corazón de Ur, ciudad conocida por su opulencia y su refinamiento, abandonó su cómoda vida para seguir a su esposo hacia lo desconocido. Este acto por sí solo dice mucho de su carácter, valiente, decidido y profundamente devoto. Pero Sara cargaba con una pesada carga, era estéril, en una época en la que el valor de una mujer a menudo estaba ligado a su capacidad de tener hijos. Esto era fuente de un inmenso dolor y de una intensa presión social. Sin embargo, su fe en Dios permaneció inquebrantable. Se aferraba a la promesa divina de que su marido engendraría una gran nación, una promesa que parecía dolorosamente fuera de su alcance. Agar, una mujer egipcia, entra en la historia como sierva de Sara. Su historia es una de vulnerabilidad y dificultad, un crudo recordatorio de las dinámicas de poder del mundo antiguo. Su voz, a menudo silenciada en el relato bíblico, da testimonio de la resistencia y la fortaleza del espíritu humano frente a la adversidad. Como sierva, Agar tenía poco control sobre su propio destino. Su vida estaba íntimamente ligada a la de Sara, su destino pendiente de los caprichos de su señora y su señor. Aunque la historia a menudo la recuerda solo como una nota a pie de página, en la gran narrativa de Abraham, es esencial reconocer su humanidad y los sacrificios que se vio obligada a hacer. En el corazón de nuestra historia encontramos una promesa divina, una alianza entre Dios y Abraham. Dios le había prometido a Abraham convertirlo en padre de una gran nación. Sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas en el cielo. Sin embargo, los años pasaban y Sara seguía sin tener hijos. El peso de esta promesa incumplida recaía sobre ambos, proyectando una sombra sobre sus esperanzas y sueños. Imaginen la espera desgarradora, las oraciones susurradas,
el deseo de un hijo a quien confiar la promesa para perpetuar su linaje en el futuro. Era una época de intensa agitación emocional y espiritual. Las presiones sociales de la época no hacían más que aumentar su angustia. ¿Cómo podría Abraham honrar su alianza con Dios sin un heredero? En un intento desesperado por romper el ciclo de la esterilidad, Sara, influenciada por las normas sociales y el deseo de tener un hijo, propuso una solución arraigada en las costumbres de la época. Ofreció a su sierva, Agar, a Abraham como segunda esposa, una práctica bastante común en aquellos tiempos. Fue una decisión dictada por la desesperación, un intento de forzar la mano del destino. Para Agar, una mujer sin mucho poder ni autonomía, esta situación representaba una mezcla compleja de esperanza y temor. Por un lado, darle un hijo a Abraham podría elevar su posición y garantizarle cierta seguridad en una sociedad patriarcal. Por otro lado, significaba verse arrastrada a una dinámica familiar compleja llena de posibles conflictos e incertidumbres. Como sabemos, Agar concibió al hijo de Abraham, un hijo llamado Ismael. Su llegada, aunque fue motivo de alegría, alteró irrevocablemente el equilibrio familiar. Sara, antes resignada a su esterilidad, se vio consumida por la envidia y el resentimiento. La misma mujer que ella había ofrecido a su marido ahora llevaba en su vientre al hijo que ella tanto anhelaba. Las Escrituras nos dicen que Sara comenzó a maltratar a Agar, el peso de sus deseos insatisfechos y las presiones sociales se transformaron en amargura e ira. Agar, antes una sierva fiel, ahora representaba un doloroso recordatorio de la insuficiencia percibida por Sara. Su relación, antes armoniosa, ya puesta a prueba por sus respectivas posiciones, comenzó a desmoronarse bajo el peso del resentimiento y la rivalidad. La tensión en la casa llegó a un punto de ruptura. Agar, incapaz de soportar el peso del resentimiento de Sara y sintiéndose cada vez más sola, huyó al desierto. Embarazada de Ismael, se encontró sola y vulnerable en el paisaje árido del desierto. Es una imagen conmovedora, un testimonio de la vulnerabilidad de las mujeres en esa época, divididas entre las expectativas sociales y los deseos de hombres poderosos. Sin embargo, incluso en su desesperación, no fue abandonada. Las Escrituras nos dicen que un ángel de Dios se apareció a Agar, ofreciéndole palabras de consuelo y una promesa. Sus descendientes, le dijo, serían numerosos y se convertirían en una gran nación. Este encuentro divino, un momento de gracia en medio del sufrimiento, presagiaba el legado duradero de Agar y su hijo Ismael. Expulsada al desierto inhóspito, Agar se encontró cara a cara con la cruda realidad de la supervivencia. El sol abrasador caía sobre ella, el viento azotaba sus ropas desgarradas y la vasta desolación del desierto se extendía ante ella, una extensión desalentadora y solitaria. Sin embargo, en medio de esta desolación surgió un rayo de esperanza. Bajo un árbol solitario, símbolo de resistencia en este árido paisaje, Agar dio a luz a Ismael. Su nombre, que significa Dios oye, le recordaba constantemente su súplica desesperada en el desierto y la intervención divina que aseguró su supervivencia. Ismael, un hijo del desierto, encarnaba la fuerza y la resistencia desde su primer aliento. En el campamento de Abraham, una espera diferente flotaba en el aire. Años después de la partida de Agar, cuando Abraham y Sara se habían resignado a una vida sin hijos, ocurrió un milagro. Dios, al parecer, no los había olvidado. Sara, a pesar de su avanzada edad, dio a luz a un hijo, Isaac. El nacimiento de Isaac fue un verdadero prodigio divino, testimonio del infinito poder de la fe. Su nombre, que significa risa, reflejaba la alegría incrédula que llenaba su tienda. Para Sara, él era el heredero tan esperado, la realización de una promesa que la había sostenido durante años de dudas y deseos. Su llegada marcó un nuevo capítulo en sus vidas, un capítulo lleno de esperanza y la promesa de un futuro bendecido. Los nacimientos de Ismael e Isaac marcaron un punto de inflexión en la historia, poniendo en marcha una cadena de acontecimientos que daría forma al destino de las naciones. Dos madres, ligadas al mismo hombre, se encontraron unidas para siempre por las circunstancias y, sin embargo, divididas por el destino. Sus hijos, hermanastros nacidos con años de diferencia, heredarían no solo el linaje de Abraham, sino también el peso de su legado.
Sus historias, aunque entrelazadas, se desarrollarían por caminos distintos. Ismael, el hijo nacido de la necesidad y criado en la dura realidad del desierto, se convirtió en un hábil cazador, un verdadero superviviente. Isaac, el hijo del milagro y la promesa, fue criado en el abrazo protector del amor y la fe de sus padres. Sus diferentes crianzas moldearían sus caracteres e influirían en los caminos que tomarían. Dios, reafirmando su alianza con Abraham, escogió a Isaac como heredero de su promesa. Este decreto divino, al mismo tiempo que consolidaba el lugar de Isaac en la familia, creó una fractura que resonaría durante generaciones. La tensión entre Sara y Agar, que había estado latente durante años, resurgió con una intensidad renovada. Sara, temiendo que Ismael pudiera de alguna manera usurpar la primogenitura de Isaac, exigió que Agar y su hijo fueran expulsados. Abraham, dividido entre el amor por sus dos hijos y ligado por la promesa hecha a Sara, se encontró ante un dilema desgarrador. Su decisión, un testimonio conmovedor de la complejidad de la lealtad y la fe, tendría consecuencias trascendentales, dando forma al futuro de su familia y al curso de la historia. El peso de la decisión recaía sobre Abraham. Imaginen la confusión en su corazón, un padre obligado a elegir entre sus hijos, obligado a desterrar a uno en favor del otro. Las Escrituras nos dicen que imploró a Dios, con la voz quebrada por la angustia, pero el decreto divino se mantuvo inquebrantable. Estaba ligado por un pacto, una promesa hecha generaciones atrás, y cuestionarla supondría arriesgarlo todo. Así que, con el corazón apesadumbrado, Abraham desterró a Agar e Ismael. La imagen quedó grabada en los anales de la historia, una madre y su hijo, expulsados al desierto hostil, con un futuro incierto. Sara, con su ansiedad aplacada pero su corazón endurecido por años de celos, observaba. Su silencio, más elocuente que 1000 palabras, fue un día de luto para Abraham, un día que marcaría su alma para siempre. Este acto único, este exilio, envió ondas a través del tiempo, dando forma al destino de las naciones y alimentando conflictos que durarían milenios. De Ismael, expulsado al desierto, nacería una gran nación, el pueblo árabe, sus descendientes extendiéndose por toda la península arábiga y más allá. Su fe, el Islam, surgiría siglos después, llevando en ella el eco de la alianza de Abraham y el legado de Agar y su hijo. Isaac, el heredero elegido, engendraría la nación de Israel. Su linaje daría origen al judaísmo y más tarde al cristianismo. Estas dos ramas del árbol genealógico de Abraham, entrelazadas pero separadas para siempre, cargarían con el peso de la decisión de su ancestro. Sus historias, marcadas por períodos de coexistencia pacífica y feroces conflictos. Las semillas de la discordia sembradas en este antiguo drama familiar siguen dando frutos incluso hoy en día. Al recorrer los pasillos del tiempo, podemos ver cómo la desgarradora decisión de Abraham ha resonado a lo largo de la historia, moldeando el paisaje geopolítico de Oriente Medio e influyendo en el desarrollo de 3 de las principales religiones del mundo. La rivalidad entre Sara y Agar, representada en el escenario de la historia humana, se ha convertido en una parábola de la compleja relación entre estas religiones, con sus orígenes comunes entrelazados con historias de conflicto y reconciliación. Esta historia ancestral, grabada en la memoria colectiva de millones de personas, sirve como un poderoso recordatorio del duradero poder de la fe y de las profundas consecuencias de las decisiones humanas. Nos desafía a enfrentar la complejidad de nuestra historia compartida, a reconocer el dolor y el sufrimiento infligidos en nombre de la fe, y a buscar un terreno común más allá de nuestras diferencias, luchando por un futuro donde la comprensión y la compasión puedan finalmente triunfar sobre la división y el conflicto. Un legado de preguntas. ¿Tomó Abraham la decisión correcta? Es una pregunta que ha atormentado a teólogos, historiadores y personas comunes durante siglos, como el dilema de Hamlet. No hay respuestas fáciles ni juicios claros de bien o mal. La historia de Abraham, Sara y Agar es un tapiz tejido con hilos de fe, amor, celos y pérdida, un reflejo de la condición humana en toda su compleja imperfección. Es una historia que sigue resonando hoy en día, desafiándonos a examinar nuestras creencias, nuestras decisiones
y el impacto que tienen en el mundo que nos rodea. Nos recuerda que incluso los dramas más personales pueden tener consecuencias de gran alcance, dando forma no solo a nuestras vidas, sino también a los destinos de las generaciones futuras. Y así, nos encontramos haciendo frente al legado de la decisión de Abraham, buscando comprensión y quizás incluso un rayo de esperanza en nuestra historia humana común. El legado de Ismael, el nacimiento de una nación y una fe. Expulsados al desierto, Agar e Ismael vagan con un futuro incierto. Y aún así, perseveraron, un testimonio de la resiliencia humana y el amor de una madre. Ismael se convirtió en un hábil cazador, encarnando el espíritu de su tierra natal. Siglos después, una nueva fe surgió, cambiando el curso de la historia. El linaje de Isaac, el judaísmo, el cristianismo y el camino de la alianza. Isaac creció bajo el pacto de su padre, heredó el legado espiritual de Abraham. Los israelitas atravesaron duras pruebas, marcadas por el exilio y el éxodo. Se aferraron al pacto unidos a Dios. Siglos más tarde, el cristianismo nació de este mismo linaje. Jesús proclamó el amor, el perdón y la esperanza. Una historia compartida, un presente entrelazado. Las historias de Ismael e Isaac, aunque aparentemente divergentes, están unidas para siempre. Comparten un ancestro común, un patriarca cuyo legado pesa sobre sus dos creencias, y en sus respectivas escrituras encontramos ecos de una historia común, relatos de amor y pérdida, de rivalidad y reconciliación. Son, en cierto modo, dos ramas del mismo árbol genealógico, unidos para siempre por la sangre y la creencia. Sin embargo, su historia no está exenta de conflictos. La rivalidad entre Sara y Agar, un drama humano representado hace milenios, ha proyectado una larga sombra sobre las relaciones entre sus descendientes, los conflictos territoriales, las diferencias religiosas y las tensiones políticas han alimentado siglos de desconfianza y animosidad, dejando profundas cicatrices. Oriente Medio, cuna de estas tres grandes religiones, lleva el peso de esta historia común, una tierra donde los viejos rencores a menudo oscurecen la posibilidad de una coexistencia pacífica. Una llamada a la comprensión. La historia de Sara y Agar, de Ismael e Isaac, no es simplemente una reliquia del pasado, una historia polvorienta confinada a las páginas de antiguas escrituras. Es una narración viva que continúa dando forma a nuestro mundo hoy. Nos recuerda el poder duradero de la fe, las consecuencias significativas de las decisiones humanas y la necesidad urgente de comprensión y reconciliación. Mientras navegamos por las complejidades del siglo XXI, un mundo que lidia con el extremismo religioso, la polarización política y el legado persistente del colonialismo, es más importante que nunca recordar nuestra humanidad común, buscar un terreno común entre nuestras diferencias y luchar por un futuro donde los ecos de la rivalidad entre Sara y Agar finalmente den paso a un coro de paz y comprensión. Una historia para nuestro tiempo. La historia de Sara y Agar, sus vidas ligadas a la de Abraham, representa una parábola conmovedora para nuestro tiempo. Las decisiones tomadas hace miles de años continúan dando forma al panorama geopolítico e influyendo en las relaciones entre personas de diferentes religiones. Todos estamos interconectados, nuestros destinos se entrelazan de maneras que quizás no comprendamos completamente. La historia de Sara y Agar ofrece tanto una advertencia como un rayo de esperanza. Nos impulsa a confrontar el lado oscuro de nuestra historia común y a reconocer el dolor infligido en nombre de la religión. Pero también nos recuerda nuestra humanidad común y la posibilidad de encontrar la paz y la comprensión. El desafío es aprender del pasado y romper el círculo vicioso del resentimiento y la venganza. Es una invitación a abrazar la empatía y la compasión, reconociendo la dignidad intrínseca de cada ser humano. Solo a través de la comprensión podemos esperar construir un futuro donde los ecos de la rivalidad entre Sara y Agar se desvanezcan, reemplazados por la paz y la reconciliación. Señor Dios, te agradecemos tu presencia en nuestras vidas y la sabiduría que nos ofreces. Que cada día sea una oportunidad para crecer en comprensión, fe y amor. Te pedimos que nos guíes en nuestros caminos, que nos ayudes a reflexionar sobre lo que hemos aprendido y a poner tus enseñanzas en práctica. Que tu paz nos rodee y nos fortalezca para afrontar los desafíos de la vida con confianza.
En el nombre de Jesús, amén. Adiós.